días o tardes, según corresponda, en cualquier parte del mundo en donde nos escuchen y nos vean. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades y la coordinación de la licenciatura en Filosofía y el cuerpo académico Filosofía del Mito, Religión, Literatura y Educación desde una perspectiva ética, se congratulan de la realización de este segundo coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos. En esta ocasión, dedicado a la temática, la filosofía y la pandemia. Cuestiones de la educación y la formación humana, como un espacio para la difusión, reflexión y el debate entre los investigadores, profesores, alumnos y el público en general, esperando que se convierta en un espacio de enriquecimiento de la formación de cada uno de nosotros. Sean bienvenidos todos y todas. Cedemos el uso de la palabra a la doctora en Humanidades, Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades, para que tenga bien realizar la inauguración de este evento. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buen día a todos, a todas, o buena tarde a todos, a todas. Efectivamente, este coloquio internacional nos está ahora llamando a hacer una reflexión, un análisis, un trabajo académico sobre lo que es la formación humana. Creo que la paideia tiene ese sentido profundo desde la época griega y después retomada por los romanos en ese sentido, ¿no? Hacernos crecer como personas, porque no solamente es una formación como nosotros la concebimos actualmente, no es solamente educación, sino también tiene que ver con libertad, con justicia, con una sociedad armónica. Entonces, en ese sentido, para la Facultad de Humanidades, ser sede de este evento es muy importante. Vamos a tener 3 días intensos de trabajo con 8 mesas y con diferentes conferencias magistrales, y van a ser 3 días en donde efectivamente estuve observando las temáticas y van a ser bastante interesantes. En ese sentido, vamos a hacer la inauguración siendo las 9:18 de la mañana del 20 de junio de 2023. Damos por inaugurados los trabajos de este coloquio internacional. Enhorabuena para los organizadores y también para las instituciones que participan. Patria, ciencia y trabajo, somos humanidades, somos UEMEX. Muchas gracias, doctora. Bueno, dando continuidad a los trabajos de este coloquio, tenemos ahora la participación con una conferencia magistral del doctor Patrick Lloret. El doctor Patrick Lloret es profesor de filosofía en la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia, en donde dedica su enseñanza a la historia de la ética en Occidente. Es también filólogo, especialista del pensamiento antiguo y gran conocedor de las éticas griegas y romanas. Ha escrito sobre Empédocles, el primer pensador de la ética en Occidente, y ha dado una cantidad muy grande de cursos respecto a estas temáticas. De hecho, sus conferencias se pueden rastrear en la plataforma de YouTube y son muy formativas. Para nosotros es un gusto que en esta ocasión esté participando ya por segunda vez con nuestro coloquio y esperamos que en el transcurso de este año que ha pasado haya encontrado algunos nuevos descubrimientos y nos los pueda transmitir. Pues ese es el objetivo de esta
reunión académica o de este banquete filosófico, podríamos decir. Bienvenido, doctor Patrick. Si por ahí enciende su micrófono y su cámara para que podamos visualizarlo y escucharlo. Adelante. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme a hablar por segunda vez. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, claro. Ok, gracias. Sí. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes en este segundo encuentro, en el cual efectivamente ya participé en el primer encuentro, gracias a mi querido amigo profesor también en la Universidad Autónoma Mariano González, y muchísimas gracias a los directores, las directoras por haber aceptado mi participación en ese coloquio internacional dedicado este año a la paideia. Y voy a un poco presentar mis reflexiones sobre la paideia, pero no lo voy a hacer de manera general, lo voy a hacer a través de un pensador que para mí es uno de los grandes pensadores de la paideia precisamente, es decir, de esa educación que tiene que abrirse a la diferencia. Y ese pensador es como lo ha citado usted, Oscar, se llama Oscar usted, sí, como lo ha citado usted, doctor Oscar. Ese pensador es Empédocles. Empédocles es alguien que ha participado de manera muy importante a la reflexión alrededor de lo que quiere decir educar en su propia sociedad griega del siglo V antes de Jesucristo, es decir, que está en el centro mismo de esa reflexión muy profunda de varios pensadores. Yo me he interesado a los pensadores que llaman los presocráticos, porque creo que todos ellos tienen una muy profunda reflexión sobre lo que quiere decir la formación humana, la formación social, la formación cultural. Y me gustaría mostrar que a través, no lo voy a hacer a través de todos los presocráticos, porque tendríamos que quedarnos horas y horas aquí juntos. Este año en mi universidad he trabajado mucho sobre esos presocráticos. Hemos trabajado mucho sobre los presocráticos del lado de las ciencias matemáticas y físicas. Hemos trabajado mucho también del lado desde los presocráticos del lado de la ontología. Y me gustaría hoy hablar precisamente y de manera un poco profundizada a propósito de Empédocles, porque Empédocles no solamente ha reflexionado sobre lo que Mariano, hola. Hola. Empédocles no solamente ha reflexionado sobre lo que sería una formación perfecta para él, pero creo que la fuerza de su pensamiento consiste a transmitirlo hacia otras culturas, hacia otras civilizaciones. Y creo que lo que dice Empédocles en su pensamiento, pues tiene sentido no solamente para los griegos y los romanos, que lo conocían bien, pero se ha difundido su pensamiento en todas las culturas sin excepción, hasta, por ejemplo, eso no se sabe mucho y sería interesante trabajarlo, estudiarlo, hasta en la cultura árabe musulmana, es decir, que hay un Empédocles que ha sido recibido, leído hasta por los árabes, lo que es bastante poco frecuente que un presocrático griego haya podido salir de su propio mundo para establecerse en otros lugares culturales y hasta hoy en el fondo, dado que se puede considerar que Empédocles es uno de los presocráticos presentes en el siglo XX, no solamente en la filosofía, pero también, por ejemplo, y eso estoy seguro que ustedes lo saben, pero hasta en el psicoanálisis, que ha sido una forma de paideia moderna en el fondo, está presente también en el pensamiento de Freud, y Freud, en muchos textos que hemos estudiado este año, pues le rinde homenaje diciendo que
todo su pensamiento a él, a Freud, no hubiera sido posible sin lo que ha dicho Empédocles sobre la cultura, sobre la relación entre la vida y la muerte, sobre la relación entre la amistad, el amor y la educación, etcétera, etcétera. Es decir, que voy a hablar de alguien que simboliza, quizás más que otros, esa paideia. Eso es la primera idea un poco general. No he preguntado cuánto tiempo tengo para hablar, más o menos. Una hora y Una después hora más abrimos o un menos. espacio de preguntas y respuestas. Ya el tiempo total estamos hablando de 1 hora 45 minutos. Ah, ok, pues tengo tiempo para desarrollar. Gracias, doctor Oscar. Voy a, efectivamente, bueno, esa es la primera idea un poco general. La segunda idea un poco general que me gustaría subrayar es que una pregunta que debemos hacernos, creo, cuando reflexionamos sobre la paideia, es saber si la paideia es algo que se puede considerar como humanista. Es otra pregunta fundamental. Es decir, la paideia, perdón, ¿sirve únicamente para la formación de los humanos hacia otros humanos? ¿O es una formación, evidentemente pensada por humanos, pero que debe abrirse a otros mundos, de otros seres que no son forzosamente humanos? Eso es otra gran pregunta, dado que sabemos hoy que lo que necesitamos en nuestra educación es una sensibilidad hacia los mundos naturales, los mundos ecológicos, etcétera, etcétera. Hoy los grandes pensadores contemporáneos dicen que no tenemos solamente que educar a los humanos sobre los humanos, pero también tenemos que educar a los humanos sobre los no humanos, es decir, sobre la Tierra como entidad natural, con una historia propia que ha sido también una historia cultural de los humanos. Es decir, que es eso otra pregunta que me parece fundamental. Si tal como nosotros la entendemos, esta formación humana debe ser totalmente reservada a una reflexión de humanos, es decir, una reflexión humanista para otros humanos, o si desde la paideia griega hay esa apertura a otros mundos, otras maneras de percibir, otras maneras de pensar, que no son propiamente humanas. Y toda la cuestión fundamental para mí, y es mi manera de reflexionar sobre ese punto, es si en el fondo podemos introducir en la paideia la idea de un parentesco en el fondo, que no sea solamente un parentesco entre humanos, pero que también sea un parentesco entre humanos y no humanos. Eso es, pienso, el gran reto que tenemos hoy. Y la pregunta es si eso existe ya desde los griegos, en el fondo. Eh, para decirlo de otra manera, los griegos pensaron como nosotros en un marco puramente humanista o se abrieron a otras maneras de pensar que ya no podemos considerar como humanistas, porque el humanismo, sabemos ahora que el humanismo, entre otros objetivos, pues es un pensamiento que se considera como reservado a los humanos propiamente dicho. Y es eso lo que dice el humanismo. Y es eso también lo que dice la expresión que ha sido utilizada por la directora de la universidad, la formación humana. Pero mi problema a mí es saber si hablar de formación humana no nos obliga a interesarnos a otros vivientes que no son humanos, pero también que participan a la historia de los humanos y que pueden ser elementos naturales, elementos vegetales, elementos animales, etcétera, etcétera. Eso sería el hilo un poco director que voy a elegir, uh, porque tengo la impresión que hasta ahora la paideia ha sido pensada únicamente desde el punto de vista humano, es decir, humanista. Y
y lo que me gustaría mostrar es que en realidad es una lectura muy limitada de lo que ha sido la paideia, dado que muchos griegos, muchos pensadores griegos de la educación, de la formación, del conocimiento, etcétera, desde el principio no fueron, no pueden ser considerados como humanistas tal como los conocemos nosotros. Y ese es un poco lo que me gustaría precisar a través del pensamiento de Empédocles, que ha abierto su pensamiento precisamente para que su filosofía de la educación, sus reflexiones sobre lo que quiere decir reservado a los humanos, a los miembros humanos, a los ciudadanos de su cultura, pero a otras formas de vida que participan de la historia, conocemos una parte de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado, etcétera, etcétera. Es un poco lo que me gustaría hacer en esa presentación un poco general, en esa conferencia magistral, y muchas gracias de darme la posibilidad de presentar mis reflexiones y mis lecturas de Empédocles. Es lo que voy a hacer ahora. Pues voy a empezar a hablar un poco de las relaciones que existen entre ese gran pensador griego que actualmente estamos redescubriendo. Hay mucha investigación en Latinoamérica, pero también aquí en Europa, sobre la filosofía de Empédocles, tanto desde su filosofía, digamos, física, desde su física, hasta su filosofía de la religión, filosofía de la cultura, hasta su filosofía política, etcétera, 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 etcétera. Y pienso que sí, y dado que ese es el objetivo de nuestro encuentro de hoy, que va a durar muchos días, pues creo que es necesario partir con esas referencias presentes en el pensamiento mismo, en los escritos mismos de Empédocles. Pues es lo que voy a intentar mostrar. Empédocles es efectivamente uno de los grandes pensadores griegos, quien ha intentado abrir la paideia a lo que él llamó la historia natural. Y cuando él dice historia natural, no incluye solamente a los humanos, pero incluye también a los no humanos, incluye en realidad a todo lo que llamamos hoy la naturaleza, a todo lo que llamamos hoy la tierra, a todo lo que llamamos hoy la geología, a todo lo que llamamos hoy la biología, etcétera, etcétera. Es decir, que con Empédocles tenía la historia natural. Yo pienso que es Empédocles quien ha inventado ese conocimiento de historia natural para justamente considerar que abrirse a otros, no solamente a los vivientes humanos, pero a los vivientes también que hasta ahora hemos poco considerado como legítimos para incluirlos en esa formación humana. Creo que Empédocles lo permite eso. Su obra es principalmente lo que se puede llamar una zoonía, es decir, una tentativa de introducir la historia, la historicidad en toda vida y en toda vida animal, más allá precisamente de lo que podríamos pensar si nos limitamos a una concepción puramente humanista de la paideia, más allá, es decir, más allá de la diferencia que quiere establecerse entre el humano y el animal, dado que Empédocles ha reflexionado muchísimo. Probablemente el único autor que ha reflexionado tanto sobre las relaciones entre los humanos y los animales, los vivientes en general, es Aristóteles. Y Aristóteles ha escrito mucho sobre Empédocles. Y me parece interesante mostrar que la paideia desde el principio es algo que nos obliga a preguntarnos, pero ¿qué lugar queremos tener en ese lugar que llamamos la formación? Queremos estar en el centro
con todos los problemas que plantea esa centralidad, o queremos ocupar un lugar que ya no es el centro y que nos permite entender mucho más cosas de nuestra propia historia, pero también de la historia que tenemos con los otros vivientes. De ahí esa conciencia muy grande de Empédocles de crear, de inventar un saber que se abra a todos los vivientes sin excepción. Pienso que podemos decir desde el principio que su reflexión sobre la formación, la educación, la paideia, es una reflexión que debe incluir la idea de una zoonía, es decir, una toma en cuenta de todas las formas de vida que merecen ser pensadas a partir, evidentemente, de la ética. Es eso, la directora de la universidad que me ha hecho la presentación al principio ha hablado ha pronunciado la palabra ética. Pues yo pienso que con Empédocles tenemos no solamente a alguien que quiere desde el principio, porque se da cuenta que hay un problema, que quiere abrir desde el principio la paideia a la zoogonía, pero quiere dar a la zoogonía no solamente una dimensión científica, pero una dimensión ética. Eso es el gran acontecimiento de lo que podemos considerar como el concepto clave de paideia en los griegos. Y pienso que debemos leer a todos los otros griegos, y también a los romanos y a los otros que van a seguir, de esta manera, con un sentido abierto de lo que es la paideia. Es decir, que su zoogonía es un saber histórico que considera al viviente como el resultado de una evolución en el tiempo y en el espacio, sin la cual no es posible entender lo que llamamos ni un humano, ni un no humano, ni un animal. Como lo saben ustedes, esta zoogonía como historia natural es descrita y explicada con profundidad en uno de sus dos grandes textos que conocemos muy bien, que se llama en griego Perifuseos, que ha sido traducido en castellano como acerca de la naturaleza, y es una obra, Perifuseos, es una obra que mezcla muchos conocimientos y principalmente dos conocimientos de manera muy, muy inédita. Es probablemente el primer pensador griego en haber mezclado, de un lado, la cosmogonía, es decir, una reflexión sobre el universo, una reflexión sobre la Tierra, y al mismo tiempo, sin separarla, una reflexión sobre la zoogonía, en una relación dialéctica compleja, pero siempre sometida a una historia. Y pienso que el hecho de empezar, como lo hace Empédocles, por hablar de esa necesidad de no separar lo físico de lo biológico, de lo humano, de lo animal, es un acontecimiento filosófico que no tenemos que olvidar para pensar la paideia precisamente. Porque las preguntas que se hace Empédocles desde el principio, es eso lo más impresionante para mí, son preguntas que tienen mucha actualidad y que nos ayudan a salir un poco de lo que sería, y perdónenme si digo algo un poco provocativo, pero pienso que es algo muy presente en Empédocles. Todo eso nos ayuda a salir de lo que yo llamo un mal uso del humanismo. Hay un mal uso del humanismo que consiste en olvidar todo lo que no es humano. Y hay un buen uso del humanismo que consiste en relacionar lo humano con todo lo que no es humano. Y creo que en Empédocles hay un buen uso del humanismo desde el principio, y eso hace que la paideia, tal como él la piensa, pues es una paideia que no olvida nunca de considerar que en el fondo el humano no debe ser pensado como el centro del conocimiento, el centro de la naturaleza, el centro de la zoogonía, etcétera, etcétera. Eso ya me parece fundamental y él se hace preguntas bastante nuevas. Por ejemplo, él se pregunta, para proponer este nuevo concepto de paideia que él quiere evidentemente proponer, él se pregunta, pero en el fondo, ¿qué es un animal? Eso es una pregunta muy fundamental, dado que
si nosotros nos preguntamos, pero en el momento en que Empédocles produce sus reflexiones sobre lo que es la educación, lo que quiere ser, lo que debe ser una formación, ¿cuál es el gran autor con el cual él está en contacto intelectual, y que conoce bien y que ha leído y con el cual no está en el fondo de acuerdo en relación con lo que dice ese pensador? Ese pensador, eso ahora lo sabemos, el pensador con el cual Empédocles está en diálogo crítico permanente para pensar su propia filosofía de la educación, no es otro que el que ha escrito esos dos grandes textos literarios que son, por ejemplo, y en los cuales hay ese personaje central de la paideia griega, es decir, Ulises, es Homero, es ese. Y Empédocles está en diálogo permanente con ese otro gran pensador de la paideia. Y se hace preguntas que se hizo Homero, pero de manera muy diferente. Y una pregunta, voy a dar un ejemplo interesante para mostrar que en el fondo, eso es otro elemento de mis reflexiones, no podemos hacer como si el concepto de paideia sería, desde el mundo griego, un concepto unitario. Es un concepto polémico en el fondo. Es un concepto polémico en el sentido positivo de la palabra, es decir, es un concepto a propósito del cual cada autor importante, cada pensador, quiere decir algo nuevo, quiere decir algo propio. No hay, contrariamente a lo que podemos pensar, y eso es lo vivimos en nuestras sociedades, y en el fondo todas las sociedades lo han vivido, no hay unidad en ningún pensamiento cultural de una cultura dada. Eso es un mito, es una ilusión, y creo que tenemos que pensar la paideia a partir de esa diversidad intelectual fundamental, sin la cual vamos a proyectar categorías nuestras en algo que no tiene en la paideia, y dar una definición quizás un poco orientada de lo que es la paideia griega, por lo menos. Voy a dar un ejemplo para mostrar en el fondo lo que quiere desde el principio introducir Empédocles en esa idea de paideia, a propósito de su zogonía. Para decirlo de manera clara, y creo que eso no tenemos que olvidarlo, lo que quiere fundamentalmente pensar Empédocles en su paideia es la cuestión del amor. Es el amor. Y creo que desde el principio saber que hay una relación íntima entre la paideia de un lado, la formación intelectual, la formación humana, la formación científica, la formación política, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado también en el pensamiento de Empédocles, que debemos, la invitación en el fondo que nos hace Empédocles, que debemos relacionar siempre en la paideia la cuestión del conocimiento, evidentemente, pero también la cuestión del amor, es algo que no debemos olvidar, y eso se encuentra en muchos de sus textos. Lo voy a mostrar a través de algunos ejemplos, es lo que voy a decir ahora. Una pregunta muy simple, como ya lo he dicho: ¿qué es un animal en el pensamiento de Empédocles? ¿Y de qué manera nos introduce a su concepción de la paideia? Pues es ante todo una existencia que se manifiesta en una forma en busca de ella misma. Dicho en forma más directa, podremos afirmar que un viviente para él, y eso lo potente de su pensamiento es que lo que está diciendo aquí para definir lo que es un viviente, lo aplica tanto al viviente humano como al viviente animal. Es decir, que desde el principio no hay ninguna jerarquía desde la zogonía para pensar lo que es la vida. Y él dice que un animal, dado que para Empédocles somos animales también, a pesar de diferencias, pero somos animales, es ante todo un animal para Empédocles una existencia que se manifiesta en una forma animal en busca de ella misma. Dicho en forma más directa, podemos afirmar que es una novedad fundamental, que un animal no es un ser vivo, hecho y acabado, sino que no es
otra cosa que historia en el fondo, en el sentido que proviene de una historia muy compleja y que se dirige hacia otra historia. Y evidentemente, eso podemos decir, pero en el fondo es empirismo. Eso se puede más o menos observar. Debemos preguntarnos si Empédocles, para pensar ese origen del mundo, de la vida, nos propone una ley, y efectivamente él propone una ley para pensar todo eso que va a tener una herencia absolutamente grandiosa, una herencia, como lo he dicho al principio, que se va a inscribir en muchos pensamientos, evidentemente los de Platón, pero también los de Aristóteles, y también en el pensamiento romano a través de muchos autores, sin hablar de otros pensamientos más clásicos, etc. Él propone una ley para explicar el viviente y para inscribir esa ley en el concepto mismo de paideia. Esta ley corresponde a nada menos que una alternancia de dos fuerzas antagónicas y complementarias a la vez, que Empédocles llama él mismo, lo cito, la ley de alternancia de amor y odio. Eso es su principio filosófico fundamental, que él quiere relacionar con la formación. Él nos invita a pensar que, en el fondo, pensar la vida es tomar en cuenta siempre esa ley que no puede separar nunca el amor del odio, pero que, gracias a la paideia, debemos hacer triunfar el amor contra el odio precisamente. Eso es un principio no solamente ético, pero es un principio también científico. Eso quiere decir más concretamente lo siguiente, que un animal, un viviente, que sea un humano o un viviente no humano, un viviente animal, es ese ser vivo, y es así como él quiere que nosotros lo veamos, es un ser vivo que lleva en su cuerpo esa ley que es bastante paradójica, sin la cual la vida no podría existir como tal. Esta ley está inscrita en cada una de las partes de su cuerpo. En cada viviente esta ley está inscrita. Está inscrita en los miembros de ese viviente como en todos los otros órganos sin excepción. Y esa ley pues produce, es eso lo interesante, un conflicto entre esas dos fuerzas por el cual el viviente se encuentra en constante situación de supervivencia, ajena del todo a su voluntad. Podemos hablar de una sobrevida profundamente grabada en su cuerpo, que hace que la vida del viviente sea posible solo si se entiende por supervivencia una lucha violenta entre esas dos fuerzas de amor y de odio, que van a utilizar, como lo saben ustedes, esos 4 elementos naturales del mundo, son la base misma de la naturaleza para los griegos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Todos esos elementos van a entrar en contacto y se van a someter en el fondo a esa ley paradójica del amor y del odio, para dar vida a la existencia del viviente, a la existencia del viviente animal. Y esta sobrevida es precisamente lo que hace existir al animal según modalidades propias a cada especie. La especie humana no sale de esta ley. Nosotros humanos, para Empédocles, estamos vivientes aquí actualmente porque esta ley existe como principio fundamental de vida. Y es por eso que él considera que si en la paideia no inscribimos esa ley, no vamos a poder formar realmente los individuos que somos, o los individuos que somos sin esa ley, sin tener en nuestra conciencia esa ley, pues vamos a decir cosas que no serán éticas en el fondo. Ese es el desafío. Y aquí es esa sobrevida, en el fondo, el resultado de esa lucha violenta y la única condición de existencia del animal. Es decir, que desde el principio hay un antagonismo que constituye la regla fundamental para la conformación de los elementos corporales del animal. Voy a leer un pequeño fragmento de Empédocles donde espero nos vamos a dar cuenta que efectivamente, desde el principio de la reflexión
griega a través aquí de Empédocles sobre lo que quiere decir educar, lo que quiere decir formarse, lo que quiere decir transmitir el conocimiento, etcétera, etcétera. Hay todos esos elementos que toman en cuenta el hecho en el fondo. No lo dice así Empédocles, pero existir para un viviente, que sea un viviente humano, un viviente animal, es en el fondo un milagro. Es un milagro si estamos aquí. Evidentemente no es un milagro para Empédocles en el sentido religioso de la palabra. Empédocles, como muchos pensadores griegos, no creía en los dioses de su sociedad. Bueno, Sócrates tampoco no creía en los dioses griegos y lo mataron. Es decir, que hay ese problema también en la paideia. En la paideia hay también una reflexión sobre qué quiere decir creer en nuestros dioses, en nuestros propios mitos, dado que sabemos que no hay sociedades sin mitos. Nosotros tenemos nuestros mitos, pero los griegos tenían los suyos, y Empédocles desde el principio reflexiona sobre la posibilidad de hacer que los mitos ocupen un lugar menos importante que lo que se puede verificar. Él nos propone una paideia racional, una paideia racionalista, una paideia basada sobre los hechos y nada más que los hechos. Y eso creo es un evento y un invento al mismo tiempo considerable. Voy a citar a un corto fragmento de Empédocles que proviene del texto que he citado al principio acerca de la naturaleza. Es el fragmento 60 de ese texto de Empédocles acerca de la naturaleza. Es mi propia traducción, lo he traducido desde el griego, lo he traducido de tal manera que sea comprensible por alguien que no ha leído nunca Empédocles, para darse cuenta de la importancia de la reflexión sobre la educación, la paideia, desde esa obra considerable de ese presócrata. Dice lo siguiente: para pensar la vida, el viviente y la necesidad de introducir el amor en el concepto mismo de educación. Eso es algo muy, muy nuevo. Dice lo siguiente: siempre cuando es una paréntesis, cuando cito a Empédocles, estoy muy emocionado porque lo que dice parece que lo ha escrito hace unas horas en el fondo, y no, bueno, lo cito. Eso, en la curva admirable de los miembros del hombre, unas veces, bajo la acción de amor, se juntan todos los miembros que tienen derecho a un cuerpo cuando la vida está en flor. Otras veces, desunidos por peleas, las malas, los miembros están destruidos por la vida. Igualmente, para los árboles y los peces, habitantes del agua, y los animales salvajes. Fin de cita. ¿No es maravillosa esa cita, ese fragmento, donde tenemos todo lo que debe ser una paideia digna de ese nombre? Aquí la voy a citar de nuevo con menos emoción, porque la emoción impide la reflexión, pero dice, lo cito: es maravilloso lo que escribe Empédocles, y bueno, no lo he dicho porque lo sabemos todas y todos aquí. Empédocles es alguien que no separa nunca la ciencia de la poesía. Todos sus textos, los dos textos que tenemos de él son poemas, exactamente como Homero. Son poemas, es decir, versos rigurosamente escritos según leyes métricas, etcétera, etcétera. Es decir, que él desde el principio considera que la literatura, y es eso también la paideia en el fondo, la literatura no debe olvidar la ciencia para producirse como literatura. Las formas literarias son las mejores para dar forma al conocimiento científico. Eso también es algo que nos dice mucho sobre su concepción de la paideia. Lo cito otra vez, voy a intentar con menos emoción. Somos a 35 grados en Londres, la ciudad donde estoy, y el calor, la emoción. Empédocles
bueno, hace mucha situación. Bueno, así, eso, en la curva admirable de los miembros del hombre, unas veces, bajo la acción de amor, se juntan todos los miembros que tienen derecho a un cuerpo, cuando la vida está en flor. Otras veces, desunidos por peleas, las malas, los miembros están destruidos por la vida. Igualmente para los árboles y los peces, habitantes del agua y los animales salvajes. Fin de cita de ese fragmento 60, perdón, que pueden ustedes ir a leer en mi propia traducción. Quizás demasiado poética mi traducción, pero creo que me he quedado fiel a lo que dice Empédocles. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Y qué relación tiene todo eso con esa primera paideia que nos propone Empédocles? La pregunta fundamental que aquí plantea Empédocles con respecto al animal atañe precisamente, como lo hemos dicho, a la dimensión material de la vida. Creo que eso es algo nuevo en el pensamiento occidental. Empezar por decir lo que tenemos que introducir en la educación, en el conocimiento, en la paideia, no son creencias, es una forma, bueno, no lo dice evidentemente así, esos son expresiones que serán utilizadas un poco después por otros grandes pensadores de la educación, de la paideia, de las ciencias, etc. Pero aquí vemos como una forma el primer materialismo filosófico de la historia de Occidente. Dado que Empédocles nos dice, si quieres entender lo que es la vida, hay que empezar por la constitución física de los vivientes, tanto del hombre como de las plantas. Aquí habla de los árboles, de los habitantes del agua, de los peces, etc. La pregunta fundamental es aquí de insistir sobre la necesidad de hablar de zoonía, la zoonía como origen de toda vida, y obedece esa zoonía a toda una serie de acontecimientos que producen la existencia del viviente. Y vemos aquí que Empédocles está consciente del hecho de que la vida es algo que proviene de una lucha muy violenta en el fondo entre dos fuerzas opuestas. Es decir, que no hay una visión mitológica en Empédocles, no hay una visión religiosa de la vida, no hay una visión desde la inocencia, hay una visión desde el principio como una visión de guerra entre esas dos luchas. Evidentemente, no es porque existe esa lucha que en la paideia, no hay que introducir la fuerza que debe triunfar. Como ya lo he dicho, lo vamos a ver, entre esas dos fuerzas, si nosotros estamos aquí en el fondo, si hay árboles, si hay calor, si hay canícula, si hay calentamiento global, si hay, etcétera, es porque hay una fuerza que ha triunfado de otra fuerza. Y esa fuerza es el amor, precisamente. Pero a veces el amor no triunfa, a veces el amor está, no puede luchar y pues se transforma la vida en algo de mortal, o se para y ya no hay transformación, ya no hay evolución. Y yo diría, ya no hay educación, ya no hay paideia. La paideia también en Empédocles proviene de la necesidad de que en esa lucha la vida debe siempre triunfar. Tenemos que hacer triunfar esa fuerza. Y aquí vemos algo muy concreto manifestarse desde esa ley de alternancia entre el amor y el odio. Es decir que lo fundamental, pienso, es que aquí Empédocles introduce otro elemento fundamental, es la cuestión del tiempo, la temporalidad. Es decir, para él está consciente desde el principio que para llegar a esa vida en la que estamos, ustedes, yo y todo el mundo natural que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a respirar el aire, el agua, etcétera, etcétera, todo eso es el resultado de una historicidad, de ahí la necesidad de incluir en la educación la conciencia de la temporalidad. La temporalidad está en el núcleo mismo de la organización de la vida por el intermedio de esos primeros elementos fundamentales que son los miembros, precisamente, creados por el principio amor, aquí representados por una diosa Afrodita.
pero aquí hay un uso muy particular de los dioses griegos. Hay varios términos que utiliza Empédocles para hablar del amor y a veces habla de Afrodita, pero aquí es en el sentido material. Para Empédocles los dioses son materia y son ellos que hacen que la materia se pueda transformar. Y aquí el hecho de que dé el nombre de ese principio que constituye la vida, que dé el nombre no solamente de amor a ese principio, pero también el nombre de Afrodita, dice que quizás en la educación lo que tenemos que introducir es Afrodita. Es decir, siempre esa conciencia de que lo que triunfa siempre en la vida es el amor. La última palabra de la vida es el amor, debe ser el amor, nos dice Empédocles para pensar la paideia precisamente. Ahí, bueno, no voy a comentar demasiado esa expresión porque me gustaría dar a escuchar a Empédocles, dado que es precioso lo que dice, y insistir sobre el hecho de que un elemento fundamental, repito, de su paideia es decir que todos los elementos de cada cuerpo, sin excepción, nuestros cuerpos sin excepción, los cuerpos de los vivientes, son todas esas partes del cuerpo del viviente son estimuladas por el amor. Solo a condición de esto, las diferentes partes del amor pueden encontrarse en esa unidad buscada. Pero ello no es y nunca será el uno absoluto de la esfera, como lo dice Empédocles, que representa la perfección. Esta esfera, en Empédocles, ustedes lo saben, es un concepto clave, un poco complejo. Esa esfera se llama Sphairos, en la cosmogonía de Empédocles. Y esta esfera es precisamente el principio y el fin del mundo en el cual vivimos todos sin excepción. Pero en el pensamiento de Empédocles, si somos capaces de reconstituirlo, y lo hemos hecho, pienso, desde ya muchos siglos, cuando uno trabaja sobre Empédocles, pero Sphairos precisamente ha sido destruida por el odio. Es eso lo que no tenemos que olvidar. Es decir, que el odio a veces triunfa y no da lugar a ninguna forma de vida, y pienso también que si no hay ese amor presente en la vida misma, pues no hay paideia tampoco. La paideia está directamente relacionada con esa fuerza de amor, lo que hace también la vulnerabilidad y la fragilidad de toda paideia en el fondo. La paideia se puede destruir a partir del momento en que el odio triunfa, y aquí para Empédocles lo bello es que el amor tiene como fin constituir de nuevo esa perfección en la cual la vida se encuentra inscrita. Dicho de otra manera, el viviente es un ser en el cual la fuerza amor lucha siempre para crear de nuevo la corporalidad, en la corporalidad, perdón, la perfección de un mundo que sea totalmente regido por la ley de amor. Lo que esto también significa que vivir desde el punto de vista de un viviente singular implica siempre, eso es otro elemento fundamental, que su existencia se abre totalmente al amor como fuerza de vida fundamental, y que en el marco de esta apertura la vida se orienta no solamente hacia la evolución, la transformación, dado que en Empédocles todo está en transformación, sino, y es eso otro elemento fundamental del que he hablado al principio, que hace que no podemos defender ya una paideia puramente humanista, dado que Empédocles en Empédocles no hay paideia humanista en el fondo, desde el principio. Yo me pregunto si eso es un tema fundamental que podemos, a propósito del cual podemos debatir, pero en el fondo la paideia tiene algo de humanista en el fondo. Eso es una gran cuestión. Si, en Empédocles la paideia no es humanista en el sentido de que está el humano en el centro del conocimiento. Eso no existe en Empédocles. Es decir, que empezamos con una concepción no humanista de la paideia, que me parece fundamental para pensar también una educación abierta al otro, y es precisamente eso lo que quiere ser Empédocles, es decir, que esa
esa transformación de la materia que nos constituye está en relación con todas las otras especies. Y Sphairos, esa esfera, implica libertad para el viviente y para la vida en general. Es decir, la posibilidad, eso también está en Empédocles, es una idea muy bella, la posibilidad siempre abierta de una transformación del mundo del viviente y del mundo social en el cual viven todos los vivientes, es decir, los vivientes humanos y los vivientes no humanos, los vivientes animales. Es decir, que no hay ningún determinismo en la filosofía de Empédocles porque se establece en ella una relación muy compleja entre la física y la biología del mundo natural y de un lado y de otro lado el mundo de las actuaciones animales y de las actuaciones humanas. Además, hay que subrayar la idea de que el mundo en Empédocles no representa sino una fase intermedia en el marco de una historia que ha de concluir cuando ocurra esa unificación integral de los cuatro elementos bajo, repito, de la fuerza del amor. Así, cuando el mundo está totalmente sometido a la fuerza de amor que produce la vida animal, nace este dios, Sphairos. Es un dios, pero es un dios hecho de materia absoluta. Eso también, ¿qué quiere decir un dios hecho de materia? Es otro elemento fundamental de la paideia empedocleana. Nace este dios Sphairos, es un dios solitario, es un dios feliz que representa, evidentemente, como todo dios, la perfección absoluta. Pero la perfección absoluta que le da vida a la animalidad, de la que venimos y de la que vienen todos los seres vivientes, humanos como no humanos, la perfección absoluta que le da vida a la animalidad en sus infinitas formas, por esa fuerza de amor, tiene como finalidad destruirse paradójicamente por ese mismo amor. Es decir, que el amor en la vida, dice Empédocles, no puede ser eterno. La vida obedece a un ciclo. Y tenemos quizás que pensar la paideia desde la idea del ciclo. La paideia no puede tener una forma eterna. La paideia tiene que adaptarse a la forma de la vida que se somete a ese ciclo, que a veces triunfa la fuerza de odio, otra vez la fuerza de amor. Es eso, creo, esa concepción tan particular de la paideia. Eso quiere decir algo bastante loco en el fondo. Y no es el calor que me hace decir la locura que voy a decir, a pesar de que haya mucha calor. El amor puede también ser en Empédocles una fuerza de destrucción. El amor destruye la vida. Y no solamente una potencia creadora desde la perspectiva de la existencia del mundo. Pues eso quiere decir que la unidad relativa de las fuerzas de los vivientes, esa unidad relativa es a la vez la anticipación de la abolición futura de la unidad absoluta de Sphairos. Eso quiere decir, de manera más clara, que todo viviente es un elemento, es un elemento sí que actúa para llegar a su unidad biológica, pero que al mismo tiempo participa de su propia destrucción y muerte, inscritas en este ciclo en el que también y paradójicamente el odio juega un papel fundamental, puesto que sin la destrucción, eso es fundamental, sin la destrucción de Sphairos por el odio, los vivientes no habrían empezado ni siquiera a existir, ya que toda existencia supone la destrucción de ese mismo Dios por el principio mismo de la vida y de la muerte de toda forma de toda forma de animalidad en el fondo. Y esto quiere decir que desde el principio, en la paideia hay esa toma en cuenta de manera muy profunda en Empédocles de lo que se podría llamar la discordia, el conflicto. No tenemos que tener miedo de introducir también en el concepto mismo de paideia la idea de discordia, de conflicto, de lucha, etcétera, etcétera. Porque la vida está hecha de esa fuerza también. Así el papel que juega discordia es también fundamental en la vida misma, en esta zogonía
como origen de la vida y del cuerpo, de todo cuerpo sin excepción. Y pienso que el elemento fundamental también de lo que dice aquí Empédocles es que Empédocles es uno de los primeros grandes pensadores a relacionar siempre la vida con el medio que le sirve de marco para su desarrollo. Es decir, que tenemos algo muy moderno en Empédocles, es decir, que la vida se desarrolla siempre en un marco global que podemos llamar la naturaleza en el fondo. La vida no es algo que tiene una autonomía como tal. Eso quiere decir que hay en Empédocles algo como, y creo que se puede pensar la paideia desde ese principio, hay en Empédocles una especie de vitalismo, un vitalismo muy profundo, un vitalismo paradójico en la filosofía empedocleana, a causa precisamente de esta doble fuerza de amor y de odio que se ejerce siempre sobre todo cuerpo del viviente como elemento fundamental de su creación y de su constitución. Y que lo interesante es que también podemos preguntarnos, pero en el fondo tenemos aquí con Empédocles la primer gran filosofía materialista de la historia de Occidente. Pues es mucho más complejo, porque Empédocles también habla de la alma. Hay una idea de alma en su pensamiento. Y podemos preguntarnos, pero ¿qué quiere decir exactamente alma en el pensamiento de Empédocles? Pues el concepto de alma tiene un sentido muy riguroso y puede entender lo que es para él la vida precisamente. Y el alma, o phyke en griego, quiere decir precisamente la vida, en un sentido que sigue siendo un sentido biológico, mientras que el cuerpo, soma en griego, conocemos la phyke, el alma, y de otro lado el cuerpo, el soma. El cuerpo describe explícitamente el aparato de esos miembros con los cuales he empezado y que responden siempre a la espera de un cuerpo empujado por esa fuerza de amor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto significa no solamente que en Empédocles no existe la oposición entre el alma y el cuerpo. Creo que eso es una oposición que no existe en el pensamiento griego. Y creo que Empédocles nos invita también a experimentar esa necesidad de no separar nunca en la paideia, precisamente, en la educación, lo que podemos ver del lado del alma, ni tampoco lo que podemos ver del lado del cuerpo. Tenemos que educar tanto al alma como al cuerpo, porque en la existencia real no hay ninguna separación. Son inseparables, es lo que quiere decir aquí Empédocles. Esto significa no solamente que en Empédocles no hay ninguna oposición entre el alma y el cuerpo, que después, algunos siglos después, será establecido, por ejemplo, por la cultura cristiana, que se va a imponer más o menos en el mundo romano, donde vamos a asistir a esa oposición. Pero será siempre una oposición muy compleja, sino que en Empédocles desde el principio el concepto de alma es una idea que pertenece a la biología como tal. De ahí que todos los conceptos que va a utilizar Empédocles para pensar la vida no pueden interpretarse correctamente si no se entienden como nociones que inscriben la vida animal en un mundo que es un mundo material, un mundo orgánico, biológico, fisiológico, lo que no implica, repito, que ese mundo sea puramente materialista. Es por eso que cuando hablo de Empédocles con el concepto de materialismo, lo pongo utilizo comillas, aunque no se vean comillas en mi discurso, pero hay algo de materialismo, es como un materialismo del lado del vitalismo en el fondo, algo bastante inédito, bastante nuevo, que ha sido entendido que ha sido entendido de manera diferente, tanto por la paideia de Platón que por la paideia de Aristóteles.
y pienso que se puede entender la paideia de Aristóteles como la de Platón, a partir de lo que estoy diciendo, de lo que ellos han ido a buscar en Empédocles, su concepción de lo que quiere decir educación, formación, etcétera, etcétera. Bueno, voy a citar otro pequeño fragmento muy bello de Empédocles, que nos abre más directamente a la paideia, a lo que para él sería la educación perfecta desde su punto de vista, y a partir de todo lo que he un poco mostrado durante el principio de mi exposición. En Empédocles hay una ética. Esa ética Empédocles la ha escrito en otro de sus dos libros que tenemos. He citado acerca de la naturaleza, Periphyseos, en griego, acerca de la naturaleza, y hay otro libro donde pienso hay toda la filosofía de la educación de Empédocles, se llama los catarmoi, los catarmos. Los catarmos se pueden traducir en griego por las purificaciones. Hay esa idea de que educarse es purificarse de todas las falsas creencias, de todas las falsas concepciones que tenemos sobre la vida, sobre las creencias, etcétera, etcétera. Y en ese texto, las purificaciones, pues Empédocles nos ofrece su paideia en el fondo. Y su paideia se puede resumir, pienso, de la manera siguiente, siempre sin olvidar esa visión muy realista de lo que es la vida en Empédocles. Y dice lo siguiente, Empédocles, pienso que es una definición de la paideia, tal como Empédocles la soñaba, porque, bueno, abro una paréntesis, lo que dice aquí Empédocles, esa concepción que nos ofrece de lo que es la vida, de la manera con la cual la vida nos ayuda a pensar lo que quiere decir formarnos, representarnos el mundo, etc. Esa concepción de Empédocles no ha triunfado. Empédocles es un autor crítico desde el principio con su propia sociedad. Empédocles, como Sócrates, se opone a su propia sociedad. Y eso también es un elemento que hay que señalar y podemos dialogar sobre eso. La paideia sirve, la paideia griega en el fondo, desde el siglo V antes de Cristo. ¿Es un concepto crítico hacia la sociedad griega misma o es un concepto que acepta todos los valores y las creencias de la sociedad griega? Creo que eso es una pregunta fundamental. Yo pienso que con Empédocles, la paideia, tal como él la piensa, es un elemento que quiere transformar su propia sociedad. Y porque la paideia dominante que triunfa en su sociedad es una paideia que él no comparte. Es una paideia que no se basa sobre todo lo que he dicho. Y eso me parece importante. Siempre tengo la misma idea en el fondo. Subrayar ese hecho de que no hay en ninguna sociedad, en ninguna cultura, no hay ninguna unidad. Hay propuestas diferentes, hasta mismo en lo que quiere decir educar. Y aquí vemos una filosofía de la educación abierta a la alteridad del otro, y aquí el otro, pues, se puede considerar como ya lo no humano, es algo inédito. Voy a citar una última, me quedan unos minutos, creo, para... ¿sí? Sí, adelante. 15 minutos. Ok, gracias. 12 minutos, gracias. Voy a citar otro fragmento donde vemos claramente, creo, lo que el sueño de Empédocles para su propia sociedad, y siempre a partir de todo lo que hemos, de todo lo que hemos dicho. Y dice, por ejemplo, lo siguiente Empédocles, dice, para explicitar de manera quizás más clara su ética relacionada con su zoogonía, con su filosofía de la vida. Dice lo siguiente Empédocles,
es un poco complejo, pero lo cito y después lo explicaré simplemente, etc. Dice lo siguiente: dominan en la carrera del círculo, se pierden el uno en el otro, crecen después, según la parte recibida, porque son siempre iguales, pero corriendo a través el uno del otro, se vuelven hombres y los animales de las otras tribus, a veces por amor, se encuentran todos para hacer el mundo uno, otras veces arrastrados, cuando uno lejos por el odio, pero arrastrados cada uno lejos por el odio de discordia, hasta el día en el que, mezclados en uno, se estropean en el todo. De un lado, saben nacer uno cuando eran varios, y después, el uno separándose, salen de él numerosos. Y ahora concluye Empédocles. Yo veo aquí una filosofía de la formación humana. De esta manera, dice Empédocles, crecen y la vida les es dada para siempre. Pero en la medida en que no cesan de intercambiar sus caminos, aquí habla de los vivientes, Empédocles, pero en la medida en que no cesan de intercambiar sus caminos, están siempre inmóviles en el círculo. Y es en ese fragmento, pues aquí Empédocles explicita lo que es para él un viviente, cuya definición está concentrada en ese verso que describe el proceso por el cual los seres todos se vuelven, como él lo dice en el fragmento que he citado, hombres y animales de las otras tribus. No sé si nos damos cuenta de lo que quiere decir esa expresión. Hombres y animales de las otras tribus, es decir, hombres y animales de las otras especies de otros animales. Lo que quiere decir algo inédito. Bueno, ya estoy empezando a emocionar. lo que quiere decir algo inédito en Empédocles es que el hombre es un animal, pertenece a una tribu como todas las otras tribus animales. Eso es la ética para él, eso es la paideia para él. Si lo hubiéramos escuchado, no tendríamos quizás tantos problemas con esa destrucción de la naturaleza, esa destrucción de la vida. Bueno, son conclusiones que ya estoy sacando, dado que el tiempo pasa demasiado. Pero Empédocles va a ir mucho más lejos de lo que estoy diciendo. Y va a mostrar que en el fondo la verdadera paideia es una paideia que lucha contra fundamentalmente la violencia. Eso es una paideia casi perfecta para Empédocles. No se puede educar a alguien si no hay lucha contra la violencia. Y lo que quiere decir, ¿qué entiende? Empédocles ha reflexionado muchísimo sobre la cuestión de la violencia. Hemos visto que la violencia forma parte de la vida, en el sentido biológico de la palabra, pero que también, dice Empédocles, la violencia forma parte de la sociedad, de lo social, de las estructuras sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y todo su pensamiento, sobre el cual voy a acabar, dice, por ejemplo, lo siguiente: pienso que es la mejor definición de la paideia en Empédocles, y dado que estamos concluyendo, es mi sueño también. Es decir, es mi paideia a mí, dado que podemos acabar con nuestra paideia. Dice lo siguiente, lo cito una última vez, los fragmentos son cada vez más bellos, más hermosos, y me emociono cada vez más. Dice lo siguiente: dentro del odio, todo es diferente y se divide. Juntos en amor, y todos están llenos del deseo del otro. De ellos sale todo lo que fue, lo que existe, lo que será. Por ellos nacen los árboles, los hombres y las mujeres. No olvidemos las mujeres, los animales y los pájaros
y los peces que el agua alimenta, y los dioses, primeros por el rango, porque son siempre iguales, corriendo a través los unos de los otros, se vuelven cosas diversas. Todo cambio que lleva a la mezcla. ¿No es maravilloso ese fragmento de invitación a compartir con todos los seres vivientes, sin excepción, compartir esa necesidad de formarse con el otro, hacia el otro, y no solamente desde mi propia existencia, abrirse al otro. Eso pienso que Empédocles lo ha pensado como muy pocos, y aquí vemos que no olvida a nadie. Están presentes las mujeres, están presentes los hombres de sexo masculino, están presentes las plantas, los peces, los animales, hasta los animales salvajes. Lo que ya, eso voy a concluir ya. La idea en el fondo es que hay no podemos hablar de paideia si no hablamos de ética. No hay paideia sin ética. Y aquí vemos una ética que proviene directamente de la zoonía, es decir, de una reflexión sobre la complejidad del viviente y la complejidad que ha dado lugar a la vida que nos hace ahora, actualmente, y que nos ha hecho desde el principio. Aquí la ética de Empédocles parte de una idea fundamental que para Empédocles es el principio radical de toda educación, de toda paideia, es el principio del parentesco entre todos los seres sin excepción. Él habla de parentesco. Si se quiere entender su ética y su paideia en toda su radicalidad filosófica y su actualidad, hay que decir que esa ética está vinculada a una concepción de la vida del viviente, basada sobre el parentesco del ser vivo de todos los seres sin excepción. Y en efecto, esa ética se basa en la tesis según la cual existe una unidad profunda, de tipo principalmente biológico, que define e identifica a todos los seres sin distinción jerárquica. Y ese principio filosófico que mueve esta relación entre los seres vivos, pues él lo llama en griego aion, y ustedes saben que aion significa la vida. Es decir que, en otras palabras, mi teléfono se está cayendo con tantas emociones, el viviente es un ser en el cual el principio vital está siempre presente, y todo viviente, sin ninguna excepción, eso es la gran modernidad de su pensamiento, forma parte de la vida en tanto que participa del orden mismo de los elementos. Eso quiere decir que los seres vivos son pues compuestos, son compuestos, una mezcla muy compleja, que al constituirse ganan literalmente la vida que se llama, como lo saben, zoe en griego, pero se trata siempre de una vida transitoria que nace de la composición, es decir, de esa famosa mezcla de la que he hablado, la mezcla de los elementos, la cual, como lo explicamos, como lo hemos explicado en la primera parte de nuestra conferencia, ocurre por el impulso siempre, de la lucha de una fuerza, que es el amor contra otra fuerza, el odio. Pero, y es eso, creo, la mejor educación, la mejor paideia griega, solo el amor es dador de la vida. Solo el amor es, como dice Empédocles en griego, solo el amor es zeidoron, productor de vida. Solo el amor es productor de vida y se inscribe totalmente en cada viviente. Lo que quiere decir que todos los seres vivos están emparentados entre sí, pues todos son fruto del mismo principio combinatorio de elementos que entran en relación gracias al amor, pero, y es eso el problema, siempre sobre un fondo de odio permanente, de donde se considera pues que exista una afinidad natural muy profunda del ser vivo con todos los otros seres, ya dado que cada animal es nacido siempre de la filia, que lo hace en el fondo nacer, crecer, ser, existir como
Y voy a acabar con una última cita que corresponde un poco al sueño de Paideia de Empédocles. La sociedad de la cual ha soñado en el fondo Empédocles es una sociedad que él describe perfectamente, y estamos muy lejos de la sociedad griega tal como él la ha vivido. Es una sociedad que dice que corresponde a lo siguiente, y no comentaré esa cita porque contiene lo más esencial de lo que dice Empédocles para nuestra educación en él. Lo cito. Habla aquí de otra sociedad que para él sabe que esa sociedad no existió, pero es como el modelo que hay que utilizar para poner a distancia esa sociedad real en la que vivimos y que no corresponde a todo lo que estamos diciendo sobre Empédocles. Dice lo siguiente, es un poco su mito del lado de la paideia, dice lo siguiente: no tenían ningún dios Ares, ni tumulto, ni Zeus, ni Cronos, ni Poseidón. Tenían a Cipris reina. A partir de ella, estos hombres buscaban favores y por ofrendas piadosas, por animales pintados y finos olores de mirra pura y de esencia fragantes, tiraban al suelo libaciones de miel roja. Escuchen bien, por favor. El altar no estaba empapado de sangre pura de toros, pero era la peor abominación entre los hombres, arrebatar la vida y devorar los miembros espléndidos de un cuerpo. Muchísimas gracias por su atención. No, gracias a ti, Patrick. Una disertación muy interesante que, por supuesto, apertura una serie de interrogantes que van a hacer posible el diálogo. Pasamos ahora a esta sesión de preguntas y respuestas respecto a aquellas temáticas que hayan despertado inquietud, que hayan de alguna forma quedado por ahí como susceptibles de un desarrollo más amplio. No sé si los compañeros que nos escuchan, que están siguiendo esta transmisión en cualquier parte del mundo, tengan alguna interrogante que le quieran plantear a Patrick. Adelante, pueden hacer uso de la palabra. Pues yo sí quisiera comenzar con una pregunta. Pues muy interesante ¿Sí? la conferencia. Un poco más fuerte, por favor, no escucho bien. Luis, por favor. Muy interesante tu Gracias, Luis. conferencia, la verdad. Muchas Y gracias. pues bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Conocías a Empédocles? Sí, un poquito. No tan bien, pero un poquito, sí. Pero digamos, la perspectiva que tú le das, pues me parece muy interesante. Y bueno, tú mencionaste que hay una relación con Platón y Aristóteles, pero me gustaría saber si puedes profundizar un poco, porque justo algo que me parece muy interesante también de tu conferencia es que dices que justo en las purificaciones es donde podemos encontrar especialmente como una propuesta, digamos, como más educativa en Empédocles, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera saber si tú nos podrías ayudar un poquito con esa relación entre Platón y Aristóteles. Sería muy interesante para mí. Sí, muchas gracias, Luis, por esa muy importante pregunta, efectivamente. La idea es que Empédocles pues, propone algo nuevo en el pensamiento griego, es la toma en cuenta de la historia de los seres vivientes. Eso es lo que he llamado y lo que he citado varias veces, se llama una zogonía. Y la diferencia en el fondo, bueno, Aristóteles, lo sabe supongo Luis, ha escrito mucho sobre Empédocles, ha escrito mucho sobre sus textos dedicados a la física, ha escrito mucho sobre su libro dedicado a la metafísica, y ha escrito mucho sobre su libro
en sus libros dedicados a la biología precisamente. Ustedes saben que Aristóteles, la mitad de los textos son textos dedicados a los animales, al viviente animal, a la existencia animal, etcétera, etcétera. Y podemos preguntarnos si detrás de esa cantidad de textos de Aristóteles sobre la biología, sobre los animales, el movimiento de los animales, la naturaleza de los animales, no hay también la herencia de Empédocles. Es una pregunta que podemos hacernos. La gran diferencia entre Aristóteles reconoce que tenemos con Empédocles la primera explicación de la transformación del viviente. Pero la diferencia fundamental que existe entre ellos dos es que Aristóteles va a introducir precisamente, y eso también lo va a introducir en su Paideia, va a introducir un elemento para que exista lo que se podría llamar, lo he nombrado, una jerarquía más evidente entre los vivientes animales y los vivientes humanos. Aristóteles no puede basar una ética únicamente sobre la vida en su sentido biológico de la palabra. Y él va como lo sabes, Luis, Aristóteles va a decir que efectivamente el alma, lo que ha hablado un poco del alma, el alma existe en todos los vivientes. Hasta en las plantas hay una alma para Aristóteles. Eso es una herencia de Empédocles. Es evidente. Es decir, que la diferencia desde la cultura griega, no de la cultura, desde la filosofía griega, es que el alma es un concepto, dado su dimensión biológica, su dimensión material. Nosotros hemos dematerializado el alma, pero con el cristianismo, por razones positivas y negativas. El cristianismo es una desmaterialización del alma que tenía un sentido puramente material, como lo he dicho en Empédocles. Y la única diferencia entre Aristóteles y Empédocles no está del lado del alma, porque ellos reconocen una alma al animal, y la palabra misma de animal proviene de anima, alma, en latín, etcétera, etcétera. Eso es el punto común entre ellos dos. Pero Aristóteles va a añadir algo que no había añadido Empédocles, y es la gran diferencia, y esa gran diferencia va a dar lugar a toda la filosofía griega y la filosofía occidental, es la cuestión del logos, la cuestión del pensamiento en el fondo. Aristóteles va a decir, la gran diferencia no es una diferencia del lado de la biología, no es una diferencia del lado del alma, no es una diferencia del lado de las representaciones, etcétera. Es una diferencia del lado del pensamiento racional. De ahí esa palabra que va a tener un éxito fundamental. El hombre humano es un animal racional. Y eso creo que es la gran diferencia. Pero vemos al mismo tiempo que Empédocles está muy presente en Aristóteles, pero Aristóteles no puede sacar consecuencias éticas del fondo de lo que se podría llamar, lo repito, un materialismo nuevo, inédito en Empédocles. Yo diría que ese es el punto común. Todos somos animales. La diferencia, solo en los animales humanos hay la racionalidad, pero es la única diferencia, pero es esa diferencia que ha triunfado en nuestras sociedades en el fondo. Eso sería una manera de... Gracias a ti, Luis. Gracias. Si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta que plantearle a Patrick. Puede hacer uso de la palabra. Doctor Patrick, un gusto escucharle. Hola, Steven. Un gusto escucharle. Un saludo a todos desde Colombia. Ok. ¿A qué te dedicas, doctor, Steven? Soy docente de filosofía griega. Sí, señor. Genial. Encantado de conocerte. Igualmente, doctor. Un placer para mí. Doctor, a mí me llamó mucho la atención una cosa que usted decía al principio de su exposición,
y es que Empédocles es uno de los autores presocráticos que más ha influenciado incluso en autores árabes. Bajo este presupuesto yo quisiera saber, y si usted ha desarrollado más esta temática, ¿en qué autores árabes se ve expresamente el pensamiento de Sí, Empédocles? gracias, Steven, por esa importante pregunta. Eso, bueno, eso no lo he trabajado como he trabajado directamente sobre algunos naturalistas árabes y hay, bueno, no tengo el nombre en la memoria, pero si quieres, Mariano, uno de los profesores que me ha invitado, te dará mi correo y te enviaré, si quieres, los datos exactos. Hay un gran naturalista árabe que ha utilizado el modelo empedocleano de la zogonia, es decir, esa alternancia de odio y de amor para explicar algo absolutamente inédito, sin caer de manera anacrónica en algo que no existía, pero para explicar la transformación del viviente, la transformación de las especies. Es decir, que lo que ha interesado a esos naturalistas árabes es mostrar que la vida la vida obedece a un conjunto de ciclos muy complejos y que si reducimos la existencia del viviente a elementos internos solamente al viviente, a elementos que no toman en cuenta la relación del el medio en el que se encuentra, no podemos entender realmente por qué las especies se transforman. Bueno, el concepto evidentemente de evolución no está en Empédocles, pero él habla de transformación, él habla de zogonía, y es ese elemento que ha interesado mucho a los naturalistas árabes, y a uno en particular que ha escrito directamente sobre los animales, y te daré más datos, si quieres, Mariano te dará pero hay del siglo XI, XII, XIII de la Edad Media. Y eso es bastante interesante. Y explicaría eso, es una hipótesis de lectura que en el pensamiento árabe, en el pensamiento filosófico, hay un interés muy profundo por la biología, por la zoología, por la historia natural, como no hay en el fondo en la cultura propiamente occidental que no es árabe. Eso me parece interesante. Bueno, evidentemente con muchos problemas, dado que detrás de todo eso hay esas cuestiones religiosas, dado que eso explicaría por qué en Occidente Empédocles no ha sido conocido, porque con el cristianismo tenemos una filosofía del viviente. Los vivientes están creados de un golpe y no se transforman. Y eso explicaría por qué hay solamente algunos filósofos árabes que han tenido el coraje de tomar en cuenta esa idea de zogonía, en el fondo, de que la vida obedece a una historicidad. La vida es historia, no se puede entender de otra manera, y eso pues ha sido descubierto muchos siglos después. Yo, por ejemplo, Darwin conocía a Empédocles y lo cita en algunos de sus textos, sin hablar evidentemente de otros grandes pensadores, como lo he nombrado al principio, Freud, también para insistir sobre, si no, no hay materia en el fondo. Si le quitas la historia a la materia muere y nos quedamos la famosa, en el Sphaigos, es decir, en lo que impide la transformación de la vida, la evolución de la vida, el nacimiento de la vida. Y pienso que esto debería ser nuestra paideia a nosotros hoy. Pensar el viviente como el ser que está en interacción permanente
otros elementos de la vida, las plantas, los elementos naturales, los otros vivientes, etcétera. Una visión global, una visión sistémica de la vida, pienso que está en Empédocles y que nos daría mucho más apertura intelectual hacia pues, los problemas que tenemos hoy. Son problemas profundamente, principalmente relacionados con el hecho de que nos hemos puesto nosotros humanos en el centro de esta soberanía y nos apropiamos todo, hasta la historia del viviente la apropiamos, nos ponemos en el centro y eso pues lleva desgraciadamente a lo que dice Empédocles del lado de la violencia en el fondo. Y eso pienso que no hay solamente una reflexión muy profunda de Empédocles sobre el viviente, pero hay también una reflexión muy profunda sobre una educación que no sea una educación centrada sobre el humano. Eso es el gran acontecimiento ético de su pensamiento. ¿Has trabajado tú también sobre Empédocles? Muy poco. He tenido unos acercamientos muy ligeros sobre Empédocles y paso de largo los fragmentos, pero me dedico más a filosofías helenísticas. Ok, gracias, Steven, gracias. Te daré los datos más exactos. Gracias. Ok, si algún otro compañero desea plantearle alguna interrogante o alguna observación a la disertación del doctor Patrick, adelante. Hola, buenas. Yo tenía una, bueno, más, es un parte duda, parte aportación. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, claro. Fenomenal. Bueno, pues lo primero, enhorabuena, me ha parecido una ponencia maravillosa y gracias. yo, al igual que el compañero, me dedico a filosofía también antigua y contemporánea, pero sobre todo a filosofía neoplatónica y me ha parecido que tu ponencia tenía mucho que ver. De hecho, me ha recordado al texto de Armstrong sobre Plotinus, que el autor llega a postular una cuarta hipóstasis que dice que es la naturaleza y llega a sostener ideas, igual que han sostenido Brie o Piagadot, tesis como que hay una especie de física animista, que el concepto de vida en su dimensión biológica está totalmente vinculada al concepto de alma y a una, digamos, elevación superior. Entonces me ha parecido muy interesante porque yo no, al menos no era tan consciente de que eso estaba en la cultura griega desde tan antiguo. Entonces me gustaría muchísimo agradecértelo y no sé si mi duda es, no sé si conocerás alguna lectura de este estilo que pueda conectar otras caras de la filosofía antigua, no solo la filosofía arcaica o la tardoantigua, sino la clásica o otras etapas de la filosofía antigua, me refiero. ¿Quieres decir si existen otros autores en los cuales se podría identificar esa herencia empedocleana? ¿Es eso? Eso es, sí. Okay. Sí. Es una pregunta muy compleja, Jorge, que me haces, pero muy interesante. Bueno, hay probablemente muchas relaciones que quedan en gran parte por ser estudiadas entre Empédocles y Pitágoras. Eso es algo que debe desarrollarse porque hay todo un debate posible para saber, pero para saber si esa ética empedocleana a propósito del viviente, que es bastante impresionante como lo hemos visto, es una ética que se debe a el hecho de que Empédocles fue el alumno de Pitágoras, participó al movimiento pitagórico bueno, es muy probable que sí. Es decir, que podemos ir a buscar, pero esto implica nuevas maneras de leer a los textos. Podemos ir a buscar en el movimiento pitagórico, en la filosofía pitagórica, muchas referencias más o menos implícitas, explícitas a la filosofía de Empédocles. Pero hay otra cosa para responderle. Hay un libro. ¿Perdimos un poquito tu audio, Patrick? Sí, ¿ya? Ok, ya. Sí. Yo pienso que si quieren ustedes descubrir realmente
una herencia muy potente de Empédocles en el pensamiento griego. Hay que leer ese gran texto de Platón, que se llama en francés Le Timée, en español se ha traducido por el Timeo, creo. Empédocles está absolutamente en el centro del Timeo de Platón. No se puede entender el Timeo de Platón si no conocemos lo que ha dicho Empédocles en los libros que he citado, etcétera, etcétera. Es decir, que debemos leer a Platón con una mirada empedocleana, dado que en Platón, como lo saben, no hay solamente esa herencia empedocleana, pero hay también toda esa herencia pitagórica. Es decir, que está probablemente mucho más presente Empédocles en Platón, pero de manera más implícita que en Aristóteles. Es decir, que está presente en casi todos los grandes filósofos griegos, sin hablar, bueno, eso no lo conozco bien, pero el neoplatonismo es también muy probable que lo conocían, lo habían leído, de ahí esas referencias, como lo has dicho, al alma y a ese interés por no jerarquizar las formas de vida. Que hay diferencias, pero esas diferencias no son diferencias basadas sobre una jerarquización ontológica, ética, pero simplemente sobre una jerarquización de tipo intelectual en el fondo, es decir, que no tiene consecuencias sobre la ética propiamente dicho. Es decir, que yo pienso que dentro de los años que vienen vamos a descubrir la presencia de Empédocles en la filosofía griega. Eso ya ha empezado ese trabajo. Aquí en Francia hay mucha investigación para mostrar que la ética de Empédocles está presente también en la ética socrática. En todo lo que he dicho, el rechazo de los dioses, está también tanto en Empédocles como en Sócrates. Esa relación con el viviente está también en Sócrates, etc. Es decir, que leamos de manera empedocleana a Platón y veremos que está muy presente de todo lo que estamos diciendo en la filosofía clásica, pienso yo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero ¿quieres añadir algo, Jorge? No, muchas gracias. La verdad es que no conocía esa situación investigativa en Francia, así que me ha alegrado porque, bueno, a mí todo lo que sea reinterpretar de forma contemporánea la filosofía antigua y actualizarla, me encanta. Así que enhorabuena. Eres de España, ¿no? Sí. Y mi rama de investigación es demostrar la herencia neoplatónica en Gadamer. Así que, sí. ¿De qué ciudad eres? De Valladolid. Ah, qué bien. Okay. Mi madre es española también. Fenomenal. Sí, perfecto. Pues enhorabuena, estamos en contacto. Fenomenal, gracias. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna aportación? La participación de Patrick. Tenemos unos minutitos. No tendríamos que hablar de nuestras madres aquí, Oscar, perdóname. Ok. Hay ruidos un poco extraños, ¿no? Por ahí alguien dejó abierto su micrófono. Okay. Si fueran tan amables de apagarlo. Solamente cuando hagan uso de la palabra, lo abren. Ok, parece que ya no hay más interrogantes. He cansado a los participantes. Sí, sin embargo, como ya ha manifestado Patrick, este espacio al final también es un espacio de relación para entablar líneas de investigación. La tecnología es maravillosa en ese sentido, nos permite contactarnos a la distancia y compartir esos descubrimientos que se van haciendo, esas interpretaciones, ¿no? Entonces, vamos a poner a disposición de todos los interesados el correo electrónico de Patrick para que pueda él estar en contacto de manera más cercana con todos los que se interesen en esa interpretación. Bueno, yo tengo una última participación, Patrick, pregunta, al mismo tiempo una como incitación al pensamiento. De acuerdo a lo que tú has disertado, señalas que en algún momento Empédocles está dialogando con Homero.
que es así como el gran rival, ¿no? El educador de Grecia, pero de alguna forma podemos nosotros pensar que en realidad el gran educador de Occidente, tal como han sucedido las cosas en la civilización occidental, es Homero y no Empédocles. Es una muy importante pregunta. Yo pienso que al principio de la filosofía griega hay dos grandes paideias en el fondo. Hay la paideia homérica, que ha triunfado en el fondo, dado que está presente, ha triunfado en el sentido de que ha contribuido a la formación social y cultural de la cultura griega. Es eso. Y hay una contrapaideia en el fondo, es la que representa Empédocles en realidad. Por ejemplo, un elemento que no he citado es un ejemplo que para mí explica esa paideia homérica y esa contrapaideia empedocleana. Pienso que en Homero el sacrificio hacia los dioses juega un papel central. Todos, sin excepción, los grandes acontecimientos que cuenta Homero son acontecimientos relacionados con el sacrificio griego. Pues es todo lo contrario en Empédocles. Los grandes acontecimientos son acontecimientos que nos hacen salir de esos sacrificios, que para Empédocles no pueden participar de la paideia. Para Empédocles, la paideia tiene que ser la lucha contra toda forma de violencia y sobre todo la forma hacia la violencia hacia el viviente, y todos los vivientes sin excepción. Y pienso que podríamos también, ese trabajo también queda por hacer, podríamos leer todos los símbolos en Empédocles, del lado de la relación al viviente, como contrasímbolos en relación con los símbolos homéricos, del lado de la paideia, del lado de la formación intelectual, del lado de la sensibilidad, del lado de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos filosofías de la educación en concurrencia, no sé si se dice así en español, concurrencia, Sí. Absolutamente radical. Si no los leemos así, pues no vamos a ir a identificar lo que, repito, para mí es lo más importante, es la idea que en ninguna sociedad hay unidad ni de pensamiento, ni de creencia, etc. Toda sociedad se basa desde el principio sobre la complementariedad, sobre la dualidad, sobre la oposición, etc. Y es eso lo que explica la sociedad misma en el fondo. Y tenemos que leer a los autores de manera así. Si no, no los entendemos, creo, correctamente. Pero ese trabajo queda por hacer, para los mitos, la referencia a los mitos entre Aristóteles y Homero. Ese trabajo no, pienso que nadie lo ha hecho hasta ahora y vamos a intentar hacerlo en los próximos años. Si quieres, Oscar, lo hacemos juntos. Ok, gracias por la invitación y con todos los compañeros que están interesados en la temática y que, bueno, ya dieron muestra, ¿no?, de que hay inquietud respecto a los desarrollos que estás planteando en esta participación. Pues bueno, no sé si algún otro compañero quisiera plantear alguna otra interrogante, puede hacer uso del micrófono. Sí. Josué, ¿puedes ver el chat? Sí. ¿Hay alguna interrogante en el chat? Ok, sí, el correo de Patrick lo vamos a colocar en el chat para que, ya está ahí colocado en el chat para que pueda. Con mucho gusto. Bueno, pues. No duden en escribirme, sí. Ok, pues sería una plática interminable, ¿no? Quedan ahí muchas interrogantes, pero bueno, los tiempos al final nos limitan respecto a este desarrollo. No nos queda más que agradecerte, Patrick, tus lúcidas reflexiones, tu profundo conocimiento que nos has transmitido en esta ocasión y, por supuesto, pedirte la amabilidad de seguir participando en esta
estas investigaciones que se están realizando sobre Grecia y Roma y poder conformar en algún momento quizá una red con todos los compañeros que ya están de alguna forma también desarrollando sus propias investigaciones. Gracias, Patrick, de todo corazón, la aportación que nos has hecho. Que tengas muy bonita tarde, noche ya por allá. Por acá todavía es de día y que ojalá el calor merme para también nosotros en México tenemos 33, 35 grados en las zonas que se supone eran frías y eso da muestra de que algo está cambiando en nuestro planeta y por supuesto quizá es gran responsabilidad de los seres humanos. Un abrazo a la distancia. Sí, adelante. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor para mí estar aquí con ustedes. Abrazos a todas y todos. Gracias. Sí. A los compañeros que están siguiendo el evento, pedirles de favor, bueno, agradecerles primeramente su asistencia y comentarles que en unos 15 minutitos, más o menos, si no me equivoco, estará teniendo efecto la mesa número 1, que tendrá participación de compañeros de España, de México, de Argentina, de Colombia, y que por supuesto será un banquete intelectual que no nos podemos perder. Entonces, vamos a un breve momento y esperamos se conecten a las 11:10 más o menos para ir armando todo y continuar con los trabajos de este segundo coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos. Gracias por su atención y nos vemos en unos minutitos.